Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en la sede de la Fundación Jorge Padilla para una de nuestras conversaciones, una más de nuestras conversaciones en el Club H, y esta vez contamos con la presencia de Román Gil Alburquerque. Buenas tardes, Román. Román, la verdad es que yo a Román le conozco poco. En la reunión que tuvimos un café hace unas semanas, le conozco poco, pero me pareció una persona muy interesante porque sinceramente creo que tienes una cierta sensibilidad intelectual y ahora he descubierto también que artística, que no es muy común, desgraciadamente, en la profesión que tenemos. Y yo creo que hay muchas cosas muy interesantes sobre las que podemos hablar, no directamente relacionadas con tu actividad. Román, para hacer una breve presentación, es socio de uno de los despachos, bueno, el despacho laboralista o de derecho laboral, no sé si debo decirlo así, más importante del país, que es Sagardoy. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, si no me equivoco, sí. Y también profesor, he visto, de la Universidad de Navarra, y has escrito muchos libros, artículos. Bueno, quiero decir, es una persona muy reconocida en tu ámbito profesional. Yo tuve ocasión de leer un resumen, no sé si es exactamente un resumen, supongo que sí, es una especie de abstract de tu tesis sobre el derecho del trabajo democrático en la República, me parece que está titulado así, el trabajo democrático en la República de Weimar, ¿no? Juristas demócratas. Los juristas demócratas en la República de Weimar, ese periodo que precedió a la catástrofe de enero de 1933 en Alemania. Y la verdad es que me llamó la atención. Yo te advierto que no sé nada del derecho laboral, ¿no? Lo estudié en la carrera y en las oposiciones, y por supuesto lo he olvidado, jamás lo he practicado y no tengo, pero me llamó la atención porque yo creo que conozco más o menos la historia de Weimar, pero nunca había pensado que el derecho laboral moderno, el derecho del trabajo, se había originado en la República en ese periodo de entreguerras. Hay el nombre de un catedrático, de Otto Sitzheimer, que me llamó la atención porque efectivamente este fue el primer catedrático expulsado después de enero del 33 de las universidades alemanas, supongo que porque no solamente era judío, sino que también era probablemente socialista, ¿no? Y bueno, no quiero hablar mucho del derecho laboral porque lo desconozco, pero hay una dimensión sobre la que yo tengo. Primero quiero preguntarte, y hemos comentado antes, ¿por qué te has dedicado a esto del derecho laboral? Una persona como tú, con tantas inquietudes intelectuales, artísticas, que no tienen nada, en principio, nada que ver con este ámbito, esta rama del derecho. Si nos lo quieres decir, por favor. Claro, Álvaro, encantado y un gusto estar contigo. Y tampoco es verdad, tampoco te conozco mucho, me pasó lo mismo, cuando hablamos, tuvimos una conversación el otro día, lo que me apeteció es tener esta y muchas otras. Pero bueno, dicho esto, lo que habría que preguntarse es por qué parece que el derecho al trabajo es una cosa aburrida, y entiendo que suena aburrida. Claro, en sus orígenes, y Weimar aquí sería un buen ejemplo, era una aspiración a la liberación de las personas, ¿no? Es decir, ahí no sé si el derecho al trabajo, pero la regulación de cómo se gana la vida a la gente y cómo se integra en la sociedad en Weimar, y no solo en Weimar, porque Weimar lo que hace es constitucionalizarlo, llevarlo al centro del debate político, llevar a nuestras constituciones. Decía un catedrático italiano, Romagnoli, decía que fue de una forma temeraria, quiso llevar la guerra de clases a la Constitución, ¿no? En el fondo, Weimar está, en mi opinión, la República de Weimar, porque hay otro Weimar que yo quiero casi más, el romántico, ¿no? El de Goethe y Schiller, pero bueno, en el segundo Weimar, vamos a decir, el de la República de Weimar, de pronto la Primera Guerra Mundial es un antes y un después, y se dice, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir matándonos así, más que viviendo así. Y entonces lo que dicen es, hay que aspirar a liberar al ser humano. Ahí es donde se empieza a hablar de la ciudadanía más allá de la puerta de las fábricas. Es una idea emancipatoria que también viene del primer Weimar, ¿no? Que viene de la idea, esa idea romántica en el sentido de no somos lo que hemos heredado, tanto como estatus, tanto como estatus social o incluso profesión posible, lo que tenemos que pensar, la religión que tenemos que tener, sino somos libres de decidir quiénes somos. Bueno, pues la República de Weimar tiene una aspiración, es decir, bueno, y esto también se lleva a los centros de trabajo, se lleva a la vida de todas las personas. Realmente la aspiración es una parte de la República de Weimar, es una parte de juristas los que yo estudio, son los socialdemócratas y los más radicales consejistas, que lo que dicen es, hay una utopía posible donde nos vamos a emancipar como ciudadanos
y como trabajadores, ¿no? Claro, desde ese punto de vista el derecho al trabajo no es algo ni aburrido ni importante, pero se ha convertido en algo que da pereza escuchar. Además, el término, y eso sería otra conversación. Sí, bueno, yo quería preguntarte alguna cosa en relación con... Claro, yo tengo la impresión, por lo que he leído y por lo que conozco de la revolución industrial y de la segunda revolución industrial, que es cuando yo creo que surge el derecho al trabajo. Es decir, el mundo que alumbra el derecho, la consolidación del derecho laboral, en lo que yo he podido observar es un mundo muy distinto del que tenemos hoy. El mundo de los años 20 o 30 o 40, incluso el mundo posterior a Keynes, el mundo post-keynesiano de los años 50 y 60, es un mundo diferente. Es un mundo nucleado en torno a las grandes industrias, las grandes corporaciones, las grandes aglomeraciones industriales que generan intereses colectivos por parte de los trabajadores, y aparece el derecho laboral consolidado, y aparecen los sindicatos, y aparecen... Bueno, yo quería preguntarte por los... Es decir, tengo la impresión, bueno, sobre esto tengo algo más que la impresión, de que vivimos una época de transición acelerada, unos cambios extraordinarios también en el mundo del trabajo y en el mundo vivimos una auténtica revolución industrial que ha deslocalizado el trabajo de los grandes centros, que ha convertido el trabajo en un asunto casi individual, y tengo la impresión, hoy consultaba unos datos que ahora te doy, tengo la impresión de que las grandes instituciones intermedias representativas de esos colectivos han perdido pertinencia. Quiero decir que hoy en España hay 2 millones de personas, de trabajadores sindicados, de un total de 18 o 20 millones. ¿Qué representación tienen, o qué sentido, y perdona que te haga esta pregunta, si tienen hoy los sindicatos? Porque esto, quiero decir, vamos a ver, no quiero decir que no cumplan una función social, pero ¿tú crees que es la misma función que desempeñaban en los años 20, 30, 40, 50 o 60 del siglo pasado, cuando en definitiva hoy esos grandes conglomerados industriales han desaparecido y se ha producido una individualización o una individuación del espacio laboral en el que la clase obrera, que es el sustrato socioeconómico sobre el que se asienta todo esto, está en trance de desaparición o de disminución? Es decir, los sindicatos no son hoy burocracias que defienden los intereses de sus propios afiliados o de sus jerarquías. No sé, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que eso se pueda contestar así en general, porque y te lo contestaría de dos formas diferentes. Primero, no es lo mismo los sindicatos en los países nórdicos, donde hay una afiliación altísima, pero porque los convenios colectivos no tienen efecto general, ¿no? Y por lo tanto, si tú quieres que tengas una normativa que medie en tu, no sé llamarlo conflicto, en tus necesidades vitales de integración social, pues o estás afiliado o te vas a quedar muy desprotegido, mientras que en España esto fue un efecto de un pacto que se hizo en la transición de finales de los 70 y principios de los 80. Ahí lo que se decidió es que los convenios colectivos tuvieran efectos generales, con lo cual puede ser lo que se llama en los anglosajones un free rider, ¿no? Que es que tú no tienes que hacer nada para recibir todos los beneficios de la negociación colectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué incentivo tienes para afiliarte? Ninguno, pero el efecto, el beneficio que obtienes es el mismo. Claro, ahí los sindicatos cumplen una cierta función aún hoy en negociar condiciones que son relevantes para mucha gente, y sin embargo pues no hay un interés. Pero más allá de eso, yo lo que pensaría es un poco como en el gato pardo, cambiar las cosas para que nada cambie, pero ¿qué es lo que queremos que no cambie? Yo creo que hay un ideal que es un ideal, digamos, de bienestar, de un ideal de inclusión social, un ideal de protección, ¿no? Y ahí, pues el derecho al trabajo yo creo que a veces ha funcionado. De hecho, hay cierto anarquismo muy rancio que quería acabar con los pactos laborales o con el derecho laboral, porque lo que quiere es la revolución radical. Hay una película muy interesante y una novela, antes que la película, claro, que es la novela realmente, Germinal, de Zola, donde ahí pues hay más o menos socialdemócratas que están, por llamarlo de alguna manera, que están negociando condiciones y tratando de mejorar, y entonces hay unos anarquistas que lo que hacen es poner bombas en los ascensores en los que los mineros bajan a la mina, porque lo que quiere es cuanto peor mejor, para que así se haga la revolución, ¿no? Para
radicalizarlo. En ese sentido hay una cierta idea del derecho al trabajo y una idea de los sindicatos que es como un buffer, ¿no? Como un protector, o sea, un término también anglosajón, perdón, que yo los uso más de lo que debiera, un buffer que protege los ciertos conflictos sociales y hace de integrador, ¿no? Hace de integrador. Lo que hace es, bueno, pues si ponemos un salario mínimo, si ponemos ciertas condiciones, cuando despidan a la gente, pues lo va a tener menos dramáticamente para encontrar otro empleo, ir protegiéndose, ir funcionando. Esto, por supuesto, puede generar también problemas de falta de competitividad y de tal, que es muy complicado. Podríamos hablar del modelo norteamericano, el modelo europeo, otros modelos que está haciendo China y tal. Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que más importante del sindicato es qué es lo que hace de integrador. A veces es la ley. Ahora mismo, por ejemplo, hay una actividad legislativa con la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que está hurtando algo que hacían tradicionalmente los sindicatos. En este caso, pues ha habido una legislación que ha cumplido esa función. Hay entornos, por ejemplo, el SEPLA, que es el sindicato de los pilotos aéreos. ¿Tú sabes la afiliación que tienen los pilotos? Un 97%, ¿no? Sí, sí. Ahí, eso es una corporación. Cumple una corporación, cumple una función corporativa, y el sindicato puede cumplir una función corporativa. Entonces yo creo que a esa pregunta... Una función corporativa en contra de los intereses de la sociedad. Bueno, el término sindicato originalmente, el propio término lo que significa es que hay un colectivo que tiene intereses comunes y que se agrupa, y para proteger sus intereses puede haber un sindicato de accionistas o puede haber un sindicato del crimen. Del crimen incluso, ¿no? Pero yo, fíjate, te devolvería la pregunta, ¿por qué suena tan mal el sindicato? Yo iría más atrás a hacer un análisis, a hacer un poco un análisis profundo, es decir, ¿por qué a casi todo el mundo le da pereza el término sindicato? Incluso el que lo utiliza cuando hay una crisis, hay un problema en su empresa y tal, el sindicato tiene mala fama. Yo iría a hacer un análisis de ese Foucaultiano. ¿Por qué crees que tiene mala fama? Hay algo que es significativo de algo que tiene muy mala fama. Oye, los políticos van por un camino también. ¿Tú no crees que tiene algo que ver esto con esta idea que se ha extendido en las sociedades occidentales entre la juventud y la que no es tan juventud? Esta especie de cultura de la queja, de que papaíto tiene la culpa, de que la responsabilidad es de otro, de que el mero hecho de existir me convierte en una especie de acreedor de la existencia, que tengo que recibir algo, justo en contra de lo que es, o en contraposición a lo que es la cultura anglosajona y norteamericana, en la que cada uno tiene que hacerse cargo de su propia vida. Un equilibrio entre esos dos modelos no sería más razonable. Claro, es decir, yo tengo la impresión de que los sindicatos, la mala fama de los sindicatos se residencia un poco en eso, ¿no? En la idea de que, bueno, mire, a mí alguien me tiene que solucionar mi problema, el Estado o las instituciones intermedias, pero el mero hecho de existir me convierte ya en acreedor, ¿no? Esta idea de que yo creo que hay un efecto boomerang, estamos retornando a la responsabilidad individual, y el hecho de que pues los sindicatos, por ejemplo, reciben subvenciones, o los partidos políticos. ¿Por qué el esfuerzo colectivo de la comunidad tiene que... No quiero seguir por esta línea, pero un poco puede haber... interesante. Yo también hay una cosa que te diría que, aterrizando también por otra parte a lo que yo he visto, que es la gestión de conflictos a veces complicados, yo he visto también, es decir, no sé si en sindicatos, desde luego sindicalistas concretos, trabajar seriamente entendiendo que las empresas han de ser competitivas, entendiendo que hay que buscar soluciones que no solo sean, digamos, de recepción pasiva, ignorando la realidad económica. Es decir, y he visto gente con un enorme sentido de la responsabilidad. También he visto la otra parte, liberado, ¿no? Esa sensación mira, si tenemos todos una mentalidad sindical, o sea, todo lo socialmente deseable igual no es económicamente posible. Claro, los más radicales lo que te dicen es que quiero un modelo alternativo donde la propiedad es un robo, ¿no? Llevándolo a la cosa más sencilla, radicada. Bueno, pues tiene una cierta lógica, para mí una lógica con la que no estoy de acuerdo, pero tiene una cierta lógica. Claro, lo que resulta un poco más complicado es, bueno, ¿cómo hacemos algo viable, factible, responsable? Pero si todos pensásemos de la misma manera, eso tiraría hacia abajo. Claro, ahí entras en la idea de lo que hace falta es iniciativa privada. Imagínate, volviendo a las épocas de Weimar, ahí se estaba creando al mismo tiempo una idea radical, alternativa, de propiedad pública de todo, de socialización absoluta, y estaban haciendo la escuela austríaca de economía. Sí, sí. O sea, imagínate las tensiones
ideológicas que ha tenido una influencia en los Estados Unidos verdaderamente formidable. Schumpeter está en las dos cosas. Schumpeter está en la comisión de socialización. Mises también, Hayek. Está Mises, por supuesto, pero Schumpeter está en la comisión de socialización. Estudia y dice, esto no va a funcionar, pero están pensando muy radicalmente, ¿no? Ahora yo creo que ese pensamiento radical, eso sería otro tema interesante. Bueno, cambiando un poco de tercio, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque la verdad es que una de las cosas que más me sorprenden de la modernidad tardía esta en la que vivimos, es que yo creo que vivimos bueno, no creo, esto es una realidad empírica y creo que contrastable, con independencia de que cualquier historicismo uno debe desconfiar porque la historia no sigue un rumbo fijo, pero lo cierto es que en los últimos 2 siglos hemos alcanzado un nivel de bienestar como no hemos tenido nunca. Tenemos la mejor sociedad que hemos tenido nunca en la historia, nunca. Y en cambio, y esto tiene un poco que ver con esa idea de ese mundo sindicalizado que vive de la protección y de las subvenciones, tenemos un nivel de protesta y de insatisfacción como si viviéramos en la época romana, vamos, es decir, o en la más negra Edad Media. Es decir, aparecen y están brotando como setas cada vez grupos y colectivos que impugnan y cuestionan los valores de la Ilustración, que creo que son extraordinarios y son los que nos han traído hasta aquí, ¿no? Que impugnan también el conocimiento científico y que proponen, no sé, una especie de regresión. Es decir, hay mucho descontento. ¿A qué se debe? ¿Tú cómo valoras esto? Porque es asombroso. A mí esta contradicción entre el mejor mundo que hemos tenido nunca y esta especie de psicología que está en los medios, en la psicología de masas, en los medios, en general, ¿no? Es decir, parece que esto es una catástrofe, estos apologetas del catastrofismo, del que hablaba Pinker, es una cosa tremenda. Yo te diría que se me ocurren dos grandes líneas. Una, ignorancia. Está claro que eso es no sabes, leer un poco de historia, que estamos rodeados de una biblioteca donde magníficos libros de historia, leer un poco la historia, pues eso te alivia, y si no, pues piensa en cómo vivían tus bisabuelos o tatarabuelos, o un poquito más allá si quieres, pero vamos, ya basta con bisabuelos o tatarabuelos, ya tienes suficiente el 95% o el 100%, porque un dolor de muelas Es que pero bueno, hemos mejorado todos. Esa es la ignorancia. Y otra, a lo mejor, es también un hijo de la Ilustración, ¿no? Un hijo del sapere aude, ¿no? De atrévete a saber y atrévete a pensar. Entonces eso también genera el sentido crítico, aunque lo que pasa es que puede ser un sentido crítico mal educado o excesivo, pero precisamente, o sea, ¿cuánta gente antes, te pregunto, pensaba por sí mismo y era capaz de ser rebelde frente a lo que había sido dado? Antes se nacía pues con una forma de pensar muy determinada, muy condicionada por la familia en la que habías nacido, el país, las circunstancias de historia. Entonces estabas muy hecho, ¿no? Y de pronto, pues primero pues surge ese ideal ilustrado de piensa por ti mismo, hazte mayor, y luego viene la muerte de Dios, que anuncia Nietzsche, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, cae las ideas dadas y las creencias dadas, y hay que empezar a pensar por sí mismo, y entre eso cabe también el quejarse, el rebelarse, por no hablar del pensar que el pensar con trascendencia cada vez es más difícil. Gente que de verdad crea que hay algo más allá es muy poca, ¿no? Y eso lleva a decir, pues te da incluso rabia, ¿no? Y rebeldía y ahora hablamos de eso, extremo, ¿no? Pero esto que dices me sugiere una idea interesante, porque es verdad que la Ilustración yo creo que ha mejorado la vida de los individuos infinitamente, pero me ha venido a la cabeza también en este momento el tema de Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la Ilustración. Es decir, la Ilustración o la modernidad engendra sus propios monstruos, ¿no? Aunque no tengo tan claro que eso sea así, porque yo diría más bien que ese monstruo al que se refieren Adorno y Horkheimer es un hijo del romanticismo alemán antes que de la Ilustración alemana. Pero esto es enormemente discutible. Pero es posible que tengamos que pensar que la Ilustración tiene sus límites y que al final, pues, bueno, hay un cierto mesianismo, utopismo que necesitamos y que no nos lo proporciona. Es decir, esa protesta, a lo mejor, pues también yo creo que tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Hemos vivido un mundo en el que se ha producido una revolución en las expectativas y la realidad muchas veces las defrauda porque la juventud pues no acabo de hablar precisamente con Carlos de esto, ¿no? Es decir, bueno, pues no satisface esas demandas, ¿no? Pero es posible que tengas razón en esto, sí. No sé, la dialéctica de la Ilustración es un libro muy raro, una mezcla sí. muy negro, muy oscuro, ¿no? Donde horroroso la idea de que la Ilustración acaba en los campos de concentración, ¿no? De que el exceso de luz, de racionalidad entendida de cierta forma,
Pues de hecho Horkheimer, no sé si sabes que acaba en el misticismo judío. Total, su vida, ¿no? que cae en algo así parecido. Sí. No he hecho que caiga, acaba. O sea, él tiene una evolución donde recupera ideales que no son especialmente racionales, sino que trascienden, ¿no? Es decir, y a mí me hace mucho pensar, ¿no? que los excesos de, no sé si los sueños de la razón producen monstruos, pero el pensamiento ilustrado, con que yo me identifico desde luego, ¿no? Goethe muriendo, ¿no? Diciendo, más luz, ¿no? Más luz. Ese ideal científico, ¿no? En alguna medida, yo no estoy seguro de que lo agote todo, o que el ser humano no necesite también algo de ese otro romanticismo al que le echas, igual con razón, la culpa, ¿no? El propio Goethe es un buen ejemplo de las dos cosas, ¿no? El Goethe de Werther, el Goethe luego clásico, que vuelve en su ancianitud, la ancianitud de entonces, de 70 y tantos años, que ahora es un jovencito, la ancianitud de entonces vuelve a enamorarse como un niño pequeño y dice, y llama al espectro de Werther, dice, espectro, vuelves a vivir, ¿por qué vuelves a mi vida? ¿No? Y cuando pues no le hace caso, es la joven de veintitantos de la que se enamora perdidamente, son unos poemas maravillosos, la elegía en Marienbad y algunos otros, escribe la segunda parte del Fausto, ¿no? Que es una historia de redención por el amor, ¿no? Acordémonos del Fausto, es la idea de alguien que tiene toda la sabiduría, la de la ciencia, pues había estudiado medicina, había estudiado derecho, había estudiado teología, había estudiado matemáticas, conocía todo y sin embargo se sentía vacío y al final la idea ahí es que la redención es a través del amor, y un amor que no es precisamente el de Erich Fromm, sino que es un amor, en ese caso suyo es Margarita, es una niña, es una chica del campo, ¿no? Que él se enamora precisamente, bueno, o Novalis, ¿no? Que se enamora de una jovencita, y él era ingeniero de minas, y era un tipo de la más alta intelectualidad, y de pronto esa idea parece ser, hay algo, ¿no? Hay algo que, no sé, es una conversación, no pretendo saberlo. Una parte romántica en el sentido de lo no sabido, de lo no explorado, de lo poético, que quizá también es peligrosísimo, es muy importante. Isaias Berlin ha tratado eso mucho, ha estudiado la contrailustración de una forma muy lúcida, ¿no? Los Hamann, los Herder, ¿no? Toda esa... Oye, mira, es muy alemán. No basta, ¿no? Y de eso, y en derecho tiene mucha importancia, el Volksgeist, ¿no? La idea de que el derecho no puede ser una idea racional de cómo se tienen que relacionar los humanos, sino que tiene que estar vinculado con las tradiciones. Bueno, eso es una hipótesis, un debate, ¿no? Tú que, ahora hablando de esto de la trascendencia, que me parece interesante, yo la verdad es que creo que la modernidad, si por algo se caracteriza, sobre todo esta modernidad tardía, es porque los individuos estamos muy instalados en la finitud y el sentido de trascendencia ha perdido pertinencia. Pero quería preguntarte, ¿tú crees que la razón científica o la ciencia agota la totalidad de la dimensión humana o es decir, o hay una apelación última, casi en el sentido de Habermas, ¿no? Es decir, la religión, mientras no tengamos otro lenguaje en que expresarlo, el lenguaje religioso puede ser útil, aunque solo sea el lenguaje, pero no sé si hay alguna necesidad de trascendencia. ¿Cómo ves el fenómeno este de la trascendencia de la religión en un mundo posmetafísico en el que cualquier pretensión de verdad está obligada a justificarse, ¿no? Bueno, te hablaba antes que tuve la enorme fortuna de estar el fin de semana pasado con el filósofo alemán, con Marcus Gabriel. Marcus Gabriel sostiene que no existe el mundo, sino que existen mundos, ¿no? Existen experiencias diversas, y cómo vamos a atrevernos nosotros a la manera de Hegel de decir esta es la razón, esta es la verdad, esto es a lo que puedes aspirar. Eso no deja de ser una hipótesis, ¿no? La ciencia, incluso el punto de vista de Popper, ¿no? La ciencia es falsificable. Es verdad que ciertas mediciones son muy correctas y es verdad que hacen que funcione la tecnología muy bien y es verdad que nos da una información con la experiencia que tenemos ahora mismo. Es falsable, pero hasta que sea falsada. Hasta que sea falsable. Y mañana podría perfecta. Pero los científicos dicen, oye, si mañana cambia la medición de la gravedad, cambiamos la medición. Claro. No hay ningún tipo de axioma. Entonces, pero de verdad, o sea, y parece que el aspecto que tiene por esa forma de pensar, pues nos hace ver una finitud y nos hace ver, y el resto hace falta una fe que va mucho más allá, pero en un universo que no vemos prácticamente nada y que la capacidad de percepción humana es absolutamente limitada, pues yo usaría la divisa de Montaigne, suspendo mi juicio. Dicho lo cual, religión como religre, como vinculación, como trascendencia, yo no veo la necesidad de renunciar a ella. O sea, a mí me parece, lo digo yo soy más bien racional y respeto muchísimo el método científico, no tengo posiciones ahí heideggerianas ni nada de eso, ¿no? Pero sin embargo, suspendo mi juicio
y no veo tampoco, veo que personas muy espirituales, en algunos casos para mí me dan algo que me pasa como con la buena poesía o como con el arte, ¿no? Que a mí me alivia y me parece que renunciar a eso es renunciar a algo muy humano. Entiendo al último Horkheimer, Teo, la verdad. Sí, ya que has sacado este tema, te quiero preguntar alguna cosa en relación con la religión, porque este religare de que tú hablas, que es muy de Zubiri, porque es la idea, esta idea de... Eso es un buen ejemplo. Sí, pero es una religión, es la religión de Spinoza, es una religión no la de un Dios personal, no es la religión... Todo es Dios. Todo es Dios, somos Dios. Esta conversación es Dios. Bueno, pero... ¿O no? Sí, pero no es esa la tradición en la que hemos sido educados. La res no extensa, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, porque lo otro sería, no Dios, sería la física medible, ¿no? Material, ¿no? Pero el resto sería Dios. Pero el Dios de Spinoza es casi una abstracción. Es casi una abstracción. Lo que quiero decirte es que no es la tradición en la que hemos sido educados. No. El cristianismo no es una religión, no es una religión espiritual, no es una apelación a lo absoluto. El cristianismo dice que hace 2000 años... Tienes que creer en Cristo. Claro, esto es hoy pertinente a la luz de los conocimientos científicos, porque esa es complicada, esa pregunta, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que no, mi respuesta es no. Es más bien increíble. Es difícil de creer. No hay un solo milagro que sea creíble. Claro. Ni uno. Es que es una ruptura del estándar de la física. Eso es probable. Creo que cualquier persona que le digas, ¿de verdad tú crees? Hay como una canción de Lolo y Manuel que dice creer en Dios como el fuego cuando te quema, ¿no? ¿Cuánta gente me dice, oye, tú juégate ahora mismo que si ese milagro no pasó, tu hijo se muere? Nadie. Que resucitó Lázaro. Pero si no resucitó, que lo vamos a poder medir, podemos decir, tu hijo se muere, o tu mujer, o tu padre, o tu hermano, tal. Nadie, o casi nadie. Sí, esto es uno de los cambios que yo creo que se han operado también en esta época tardía. La religión está perdiendo pertinencia a pasos agigantados y lo que queda es esta idea de qué decimos cuando hablamos de Dios, ¿no? Pues casi... Bueno, quería comentarte otros temas que son muy interesantes, porque otro de los cambios culturales verdaderamente trascendentales que se han producido en nuestro país y en general en el mundo tienen mucho que ver con la familia y con el matrimonio. Hoy he visto una estadística que quería comentarte porque me he quedado asombrado. Bueno, primero, el número de matrimonios ha descendido, se cae en un 30% de los jóvenes, y de esos solo un 10% por la Iglesia. Es asombroso porque yo tengo la referencia de cuando hablábamos antes, de lo que estaba dado, pero ha habido una ruptura, y luego el número de familias monoparentales y de familias de un solo miembro, por decirlo así, bueno, no solo progenitor, ha superado, es un 51% esos dos bloques, ha superado el de familias tradicionales en una transformación aceleradísima, porque nosotros no somos Suecia, tenemos un número de divorcios similar al de Suecia, pero tenemos una tradición distinta. Quiero decir que ¿qué es lo que yo veo en esto? Y no sé si tú lo compartes. Es que estamos, un poco lo que hablaba antes de los sindicatos, pero en otro plano, ¿no? El retorno a lo individual, a que cada uno define el modelo de vida sin reglas, Eso es. Y este es el signo de la posmodernidad. Yo creo que los grandes relatos, esta idea, esto ha perdido pertinencia y lo que queda es la definición usted defina la vida como quiera, que hay un espacio de privacidad en el que los poderes públicos no entran ni deben entrar. Estoy hablando de Occidente, claro, pero no sé si tú lo ves así o cómo... Yo creo que hay dos cosas. Una me parece que hay la idea, porque ahí se junta las revoluciones liberales con el romanticismo, también con las revoluciones científicas, económicas, o sea, la revolución industrial y todas sus aplicaciones, y pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahí de pronto se descubre una libertad absoluta y se da cuenta también la gente muy pronto que con una libertad absoluta no se puede convivir, tenemos que luego nuevamente hacer nuevos pactos. Lo pongo en relación con el matrimonio y con esas instituciones dadas. Claro, fíjate que las grandes novelas de las más famosas quizá del siglo XIX, pues Ana Karenina, Madame Bovary, La Regenta, Fibris, todas son de una mujer que se niega a aceptar lo dado, se niega a aceptar. ¿Por qué
¿por qué eso está? Y que de pronto dice, yo tengo que reinventar, no, yo no puedo ser solo la esposa, yo quiero vivir mi vida, mi amor, mi no sé qué, y todas acaban en desastre, una detrás de otra, ¿no? Entonces esto es una evolución de siglos donde estamos yendo, yo creo, a explorar. Por una parte está lo dado, porque si no hay instituciones, pues es difícil la reproducción, hay que organizarlo. Ahí el derecho llamado el trabajo o social o general cumple una función importante, ¿no? Para que eso pueda también permitir otros márgenes de libertad, y podríamos hablar de muchas instituciones, pero bueno. Yo creo que ahí hay una exploración entre esa libertad radical y esa necesidad también de seguridad que se está explorando continuamente. A mí, si me dejas, a mí hay alguien que no soy religioso en un sentido tal, pero tengo siempre he tenido una debilidad vital por Jung, que es casi ser religioso, que es casi porque Jung... Muy próximo, los arquetipos... Los arquetipos y tal, eso nadie, yo creo que en ninguna facultad se estudia seriamente, ni a él ni a Freud, ni nada, los psiquiatras no estudian eso, estudian qué pastillas te dan, ¿no? Básicamente. Y una cosa de medición química, fisiológica, química, ¿no? Sí, sí. Pero Jung, a mí me gusta mucho su idea de la individuación, ¿no? La idea de que en el fondo hay muchos arquetipos de individuación en grandes novelas. La Divina Comedia es un proceso de individuación. En la mitad de mi vida me perdí en un bosque y quiero encontrarme, ¿no? Y le acompaña un poeta para encontrarse, y viaja por los infiernos y por los cielos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que dice Jung en este caso, dice, mira, en nuestras vidas somos relativamente libres, o no sabemos qué antes de nacer, o cuando estamos en el vientre materno estamos en un momento de plenitud, esa idea de que los niños tienen una especie de libertad, y de pronto empezamos a someternos a disciplinas, ¿no? Y nos van generando lo que llama Jung la persona, ¿no? Lo que tenemos que ser como hijos como varón, si es que eres varón o hembra o lo que sea, con tus roles de no sé qué, y luego vas entrando a las instituciones y dice, y eso es muy pesado para nuestra alma, si es que podemos hablar de alma, ¿no? para lo que somos, y en algún momento hay que liberarse y hay que volver a encontrar quienes fuimos o quienes pudimos ser o podemos aún ser, y hay que ser libres, y hay que empezar a quitarte capas y a encontrar una especie de individuación de tu verdadero ser, ¿no? Bueno, a mí me parece una idea muy interesante, sí. ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo creo que sí, esta época se caracteriza por eso, porque la verdad es que tenemos menos reglas, o por lo menos transgredimos más las reglas que en cualquier tiempo anterior. A mí esto del matrimonio que te comentaba me ha sorprendido porque la verdad es que, claro, la generación que yo pertenezco, el casarte era, bueno, casi no obligado, pero quiero decir que era un paso razonable. El vivir sin un vínculo pues era típico, ¿no? Y hoy en día se ha producido el fenómeno contrario, y además es bastante interclasista, porque no es solamente eso, no solo los sectores más conservadores de la sociedad también viven así, que es otro cambio en los valores enorme, ¿no? Porque hoy el aborto, el divorcio, ese tipo de la homosexualidad, bueno, quiero decir, el matrimonio está admitido que es otro de los temas que también reflexionaba el otro día. Es decir, se produce un desarme ideológico de la izquierda, entre otros porque es que esos valores son universales, ¿no? Y entonces, o por lo menos en las sociedades occidentales cada vez más, ¿no? Y no sé qué le queda a la izquierda, si ha abandonado el marxismo o la explicación materialista de la historia, si la utopía comunista se ha derrumbado, y si estos grandes valores progresistas, redefinir la izquierda es una de las tareas que están por delante, ¿no? A mí me llamaba la atención en relación con estos cambios. Bueno, en eso hay un gran debate, y en Estados Unidos mucho, ¿no? La izquierda abandona de pronto las luchas sociales como uno de sus signos de identidad, ¿no? Y entonces se identifica más con temas pues, de género, de identidad personal, de liberación personal, con lo cual ahora pues en Estados Unidos están perdiendo el voto a veces de los obreros y están consiguiendo el voto de clases acomodadas más. Pero bueno, es un tema ahí muy supongo, complejo y difícil ¿no? Estos cambios que se dan entre qué significa ser conservador y qué significa... Todo eso se ha alterado drásticamente. En cierto sentido, alguien decidir ahora, por ejemplo, usar la institución del matrimonio clásico, es decir, además voy a intentar estar toda la vida, es casi es una cosa revolucionaria, ¿no? Más que conservadoras, lo conservador ahora es como... O sea, lo conservador es no llevar tatuaje, no llevarlo, ¿no? Lo conservador, no una cosa muy superficial, pero es más revolucionario en decir, bueno, sabiendo que puedo hacer lo que me dé la gana, pues me voy a casar con una persona y voy a estar toda la vida, sin que además
tampoco es que lo hago porque pertenezco a una iglesia o a una fe determinada que me obliga, sino lo voy a hacer porque me da la gana. Eso sí, la idea de que es una provocación casi, ¿no? gobierna su vida. Es una provocación. La idea es que la gobiernas, además gobierna. Claro, eso también hay que ponerlo también en relación luego con la política, porque hay que vivir y comer y tener una casa y tal, que eso ya sería otro principio punto, de realidad. el principio de realidad material, un principio de realidad material que tampoco es tan fácil. Yo les suelo preguntar a veces a mis alumnos, al principio cuando les hablo de teoría del conflicto laboral y tal, y lo comparo con el conflicto familiar, digo, ¿cuánta gente que conocéis dejaría de su matrimonio, su pareja estable y tal cual, si se lo pudiera permitir económicamente, ¿no? Esa es una pregunta. Entonces hay un debate, hay quien dice, no, 30, tal. Digo, no, en diferente, 20, un 30, ¿vale? Y luego les añado, 100%. ¿cuánta? 100% no llega porque hay personas que están en los primeros años o lo que sea, ¿no? Pero luego les digo, ¿y cuánta dejaría su trabajo por cuenta ajena si se lo pudiera permitir en la vida? El 100%. Igual haría otras cosas, lo que le apeteciese, lo que le gustase, serían amateurs, ¿no? En vez de... Claro, todo esto es que da lugar a una... Pero vamos, yo creo que tienes mucha razón, vamos. Bueno, tienes mucha razón aquí, porque en los países islámicos... Estoy hablando de Occidente. Menos, sí, ¿no? Sí, en no, Occidente. eso es otro mundo. ¿no? Otro mundo, ¿no? Sí. Oye, ha sido un placer, porque supongo que nos hemos excedido de tiempo, pero ha sido un placer enorme hablar contigo y tener esta conversación. Román, estoy seguro que a la comunidad de FIDE también le ha interesado enormemente. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, Álvaro, y gracias por vuestro interés a FIDE y al Club H. Muchas gracias. Gracias.